Alerta. O sea, ¿por qué siempre matan a la misma señora? Pobrecita. Al parecer todos vieron que asesinaron a la misma rata con el mismo vestido. Minas de hierro. Solo murió una. Sí, parece que sí, ¿no? Usa la misma animación todos para describirte que hay ranas. Vámonos. Ahí voy. Y no veo nada. Vámonos. Ay, me mamé. Oye, estos güeyes pegan muy rápido. Au. Veneno gratis. Viene una pelea fuerte, creo. Pues sí, güey, no mames. Sí, nos dieron veneno. Ay, sí, ya sabía. Au. No sé cómo me falló eso, pero qué bueno. Y los güeyes de atrás bien metidos en su música, ¿no? ¡Au! ¡Au! Sí, creo que el de atrás es el jefe. Ay, güey. Bueno, pues aquí están tus 4 jefes que me decías, güey. ¡Au! Al parecer están todos juntos. Un pinche boss rush. Ay, la mames. Ay, me quedé sin flechas. No me di cuenta. Ay, me mamé. Qué pendejo. ¡Ah! Frogs were dealt with. Okay. Reggie had felt no Bueno, van dos. rumbling monster. But sighting the war chief had made Reggie realize they needed to prepare for an attack. The king was needed in the fort. The bridge cracked Ah, under ya his sabía weight. que eso iba a pasar. The darkness Maldita sea. surged endlessly below. But Reggie had a kingdom to fight for. He couldn't go back. So he had no choice but to go on. There Maldita had sea. to be another way out. O sea, el hermano culero sí pasó, pero nosotros no. O sea, el güey que pesa el doble que nosotros sí pasó, pero nosotros nos caímos. A huevo. Me siento estafado. Ay, no, más insectos. Dejas un chingo de drops. Pues es que no sirven de mucho, güey. Créeme que si usaran muchos materiales o fueran experiencia, pues sí lo tomaría, pero... De los insectos, por ejemplo, si los recojo, lo que me dan es juguito de curación. Casi todo lo que hemos comprado está
barato. Reggie marveled that such Y a cada rato lo greens could gasto. grow underground. The chef would make a fine meal of this. Porque no todo está chido. A ver, voy a poner una armadura de insectos porque al parecer ya acabamos de pelear con las ranas. En la petición de Zeus voy a recoger absolutamente todo lo que nos encontremos. El playthrough va a durar 3 horas más de lo que esperábamos, pero... Vamos a recoger todo. Tampoco es que la tienda venda cosas muy chidas. What was this device? ¿Un fusible? What it was for and who put it here were a mystery. But one thing he could see plain enough. It was missing a piece. Maybe something so strange should have scared him. But it only made him want to know what would happen if he restored it. ¡Ay, cabrón! Ay, no. Ay, salieron un chingo. Ay, güey. Aquí está nuestro fusible y un arco. Ah, sí, un arco. This looked like the piece the device needed. Pero ahora de... Now he could open the gate. Dicen que es un buen juego para jugar en pareja. Quiero ver qué tan divertido sale. What strange world lay beyond? Whatever had lived here was long gone. ¿Es muy buen juego? Sí, he escuchado que es muy buen juego. What kind of beast would live in a place made of such cold, hard metal? Pues qué bueno, güey. Ojalá mi novia jugara con algo aparte de mi corazón. Güey, pues si es tu novia y juega con tu corazón, no es ahí, campeón. No puedo argumentar nada ante esa lógica. La estabilidad emocional ante todo. The little creature squeaked at Reggie. What was it? Not a rat or mouse. ¿Un topo? It was armed, but seemed pleased to see him. Maybe it could help the king get home. Having said that he was king, the creature explained that he was a mole and electrician of the great Bolshevik Republic. O sea, nosotros estamos en la Edad Media y estos güeyes ya están en la pinche edad industrial. Necesitamos electricidad para el tranvía. Algo así. The mole needed something called electricity for his tram. It could get Reggie home, and that was all he needed to know to agree to help. O sea, el güey todavía escucha música electrónica. ¿Qué pedo con este topo? ¿Es un viajero del futuro? 2000 años más tarde. ¿Qué pedo con esto? Esto tomó una dirección que no esperaba. ¿Es el boss? ¿El boss es el topo? ¿El topo es el jefe final? Espero que no. Y si sí, ¿por qué nos spoileas? ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Ah, ya. Yo pensé que decías que el amigo topo era el boss, güey. Y yo dije, no mames, ¿por qué nos dices? Sí, o sea, de seguro va a salir acá una pinche araña gigante ahorita, estoy seguro. Sí.
Muy seguro. The switch that gave electricity must be beyond this room. But they'd have to get past the grub mother first. She was the one infesting the mines with her grub. Ah, es como la reina, ¿no? Sí, es igual que la reina. Au. Ay, cabrón. La música tecno me está sacando de pedo. Au. Ok, estoy muerto. Tal vez no. Está muy tanquecito, me imagino así. Cámara, güey, tienes un arma, dispárale. Pero sí le puedo bajar vida, mira. ¿Ya viste? ¡Ay! Nada más que se pone morada cuando están envenenados. Pero sí le bajo vida normal. Nada más que estoy aplicando veneno ahorita cuando la tiro para hacer más daño. No mames, estaba muy en el centro. Mátala, 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 me va a matar. Ah, ya se murió, creo. ¡No! ¡Mames! ¡Ay, qué pendejo! Estaba muy lejos. ¡Ah! Güey, ¿se regenera vida? ¿Qué pedo? ¿Por qué regenera vida? ¿Por qué no la terminé de ejecutar? ¡Qué pendejo! ¡Va a morir! Ahí sí, ya está muerta. ¡Ándale! Her great wings had finally stopped buzzing. She and her young would infest this place no longer. Y no sé qué es esto, pero me gusta. Now the electricity was back, the little mole would take them on his tram. Reggie was sure a tram was the rumbling creature the miners had. Bueno, se hizo la luz. Estación 24-7 de la Gran República Topo. Ok. His new friend called it Station 24-7. It was kept alive with their electricity. Pipes funneled away the toxic gas. It was strange music to put a wag in his tail. It was unlike anything Reggie had ever seen or dreamt possible. Ver este stream es mi tratamiento psicológico para decirme cosas a mí mismo. Miren, de lo que les sirve el stream, mientras lo vean y estén aquí, yo estoy satisfecho. Ay, qué feos están estos güeyes. Oye, eso es un insulto para mí. The guard moles refused to let Reggie pass. They were too busy arguing about what cake to bring to their captain's birthday. Caramelized whole grub or cheesecake? Mira, hay otra tienda. Ah, una estatua. A huevo. Ya tenemos 3, ¿no? Nos falta una. Ah, hay misiones secundarias de aquí abajo. Ah, no son duelos. Oh, por dinero. ¿Quieren que hagamos un duelo? A ver qué tan cabrones están. Está Topo Misterio, Macho Topo y Topo Kind. Topo Kind, perdón. Macho Topo a huevo. A ver, vamos a ver a Macho Topo. The fighter they called Macho Mole was a crowd favorite. Many a mole has lost their head to the brutal swing of his axe. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Mamá, ayúdame!
Ok. Ok. Ah. Esa fue una ronda de información. Verga. The fighter they called Macho Mole was a crowd favorite. Sí está mal, güey. Many a mole has lost their head to the brutal swing of his axe. No mames, es rapidísimo, güey. Campelo. Debí traer más flechas. ¡Au! ¿Cómo esquivo eso? Flechas. Güey, ¿qué pedo con esta cosa? Neta, no me da tiempo de esquivarlo. Uy. ¡Párate, perro! Ahí está. ¿Cuál manco, perros? Era puro show. Topo Kinds, a ver. Pero primero necesito vida, güey. Gánale al siguiente en mínimo 2 intentos. Va, pero deja consigo vida, güey. Porque no tengo dónde curarme. This strange device was a blaster. Molecraft more deadly than most bows. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¡Ajá! ¿Es Java? Ah, no lo vi, güey. Ok, un intento. No mames, que son bien rápidos, güey. Si no estás listo para esquivarlo desde antes. Sí te putean. ¡Au! Es que ese ataque no sé cómo esquivarlo, güey. ¡Verga! ¿Cómo esquivas eso? Oh, ahí está. A huevos, Zeus, me la pelas. Oh, oh mames. Pues ya hay que hacer la tercera de una vez. Topo Misterio. Ok. Ay, cabrón, déjame respirar. Ok. Ok, ronda de información completada. Ahora sí vamos a meter las manos. Eso fue una violación, sí. Au. Ah, no, mal, lo siento. ¡Ay, cabrón! ¡Au! Oh, ya. Por el Rey Misterio, sí, creo que esa es una referencia al Rey Misterio. Ok, eso no estuvo tan mal.
Tienen hasta cafés internets aquí, güey. ¿Qué pedo? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Y por qué nosotros vivimos en la edad media de las ratas, güey? ¡Qué chinga! The mole held the award for crispiest fried crisp bugs, but his reserves of cooking oil were all Necesita gone. aceite. Whatever was lurking in the old sector had him too scared to collect more. ¿Qué pedo? ¿Tiene un carro? Digo, tiene sentido. ¿Pero no tiene gasolina? The mole had more wonders to show. Topo móvil. This automobile could dig them a path anywhere, and fast, even to the Crimson Fort. But it needed to be fed petrol, which the mole said Reggie could get in Station 24/7, but it was not cheap nor easy. No change there then, the king thought. ¿Tuve que ir a un pastel? Fighting pits, where the victors were legend and the vanquished were stains on the floor. These arenas were Carne enlatada, caja de balas. When his mole friend said, not easy, he didn't think he'd meant possibly fatal. But it was the only way to get coin for petrol. It was Ah, the aquí está only way out. el pastel agudo. Pues, Reggie had chosen well. Cheesecake was his kingdom's national dish, after all. Singing, the guard moles went to start celebrating, leaving Reggie to explore the old sector. The old sector had been left to its ruin and to grubs. au. Ay, güey. Ay, hijo de perra. Volteo. Iremos así. No entiendo si estos topos tienen armas y todo el desmadre. ¿Por qué no limpian su pinche infección, no? ¿Por qué te mandan a ti? ¡Desgraciado! Ay. A huevo, bienvenidos a Call of Duty versión rata. Ay. Ajá. Bueno, aquí está nuestra gasolina. This was the fuel pump Jay spoke of, though it didn't seem to be working. Maybe, like the tram, it too needed electricity to work. Al parecer necesitamos más electricidad. Y al parecer está lleno de insectos aquí, entonces vamos a agarrar otra armadura de insectos. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Reggie didn't know what this creature was, but its teeth and claws were as sharp as they were fast. Reggie wondered what this feeling it inspired was. Fear or despair? ¡Ándale, perro! Ay, se me acabaron las balas. ¡Au! El peje lagarto duele. Sí, es la mamá peje lagarto al parecer. Se mueve bien raro, sí, está bien incómodo de pelear. Segundo intento. ¡Ay, qué pendejo me moví hacia él! ¡Pinche güey! ¡Deja de esquivarme! ¡Uy! Ay, sí tiene un counter y no lo metí. Ay, me mami. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso?
¡Ay, güey! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay, me lleva! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ejecútalo antes! ¡Oh! It was dead, and Reggie could barely believe he'd survived. Yo también. Verga. This would be the last one he encountered. Chale, ni me dio nada chido. Qué triste. The pump was working. Time to get this fuel back to Jay for his automobile. Díganme que se salvó después del jefe. ¡No! ¿Por qué me fui por ahí? ¡Qué pendejo estoy! ¡No mames! Güey, no puedo creer que no me dieran un checkpoint después del jefe. 8 horas más tarde. Bueno, vamos a tomar la ruta segura y no la ruta de arriba para no cagarla otra vez. A ver, ahora sí vamos a intentar hacer esto de acá arriba. Ahora que ya salvé. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¡Au! ¡Hombre! ¡Ay, qué diferencia! Y esto lo hicimos por aceite. Ok. Fresh cooking oil. Maybe now he could try the mole's fried crisp bugs. Es muy estilo... Si lo tuviera que comparar con otro juego, diría que es muy estilo Hollow Knight. Si les gusta Hollow Knight, probablemente les guste este juego. Fritura de bicho. With fresh oil, the mole was able to fry his crisp bugs again. He cooked a batch for Reggie. King made a note to ask the chef. Mañana toca stream de terror. Si acabamos este juego hoy, sí. Oiga, ¿cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. The king was tired and bruised, but he had the precious petrol. This might be a place of wonder, but it had none of the warmth of home. Something was wrong. The Crimson Fort was locked down with guards at every door. The king had been away too long. Ya me usurparon como rey. Ay, ¿por qué amenazan a mi amigo el topo? Ah, no. Pensé que lo estaban amenazando, güey. The enemy had returned, just as he'd feared, but sooner than he'd have believed. They'd slithered in through a broken pipe in the crypts. His brother and the rat guard had driven them back, for now. His brother Dennis pointed the way. He'd meet them below at the broken pipe. Together, they would end the frog scourge for good. His new mole friend offered to stay and help Comrade Reggie with this fight. Al coma rata. If the kingdom fell, Mole Town would surely follow. Qué cagado. Ok, vamos a ver si puedo hacer algo de la receta de la cocina. Nos alcanza para la última mejora. A traditional Mole Town burger. It had an unusual texture,
but it was hearty fare. Pues ya solo nos falta un ingrediente para tener todas las mejoras de vida. Vamos por él, ¿no? Digo, para tenerlas todas. Yo diría. Ay, creo que no me van a dejar regresar por la vida. Maldita sea. He died as he lived, defending rat folk from the scourge of frog kind. Cámara, me está trabando en la esquina. He earned his place, entombed alongside. Ándale, perro. Te hace un chico de daño el arma. Esquive mal. Tengo una duda que ayer me percaté. Pregúntame, güey. ¿Qué pasó? ¡Ajá! Ay, güey. Lo tengo que ejecutar. ¿No haces raid? Ah, rara vez. He hecho un par de veces. La otra vez hicimos uno al amigo de Zeus, que nos recomendó. Y otras veces he llegado a hacer, pero normalmente no hago. Ay, si no vamos a poder regresar por la miel. La cajeteé, maldita sea. Ya no voy a tener la última mejora de vida. Fuck.